Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al canal. Soy Majo y hoy vamos a estar hablando de los webtoon que yo creo que deberían de ser anime o drama o película. De todos los que estoy leyendo, que ya sabéis que soy una gran amante de los webtoon y de las novelas asiáticas en general, he seleccionado los 5 que yo creo que tendrían más potencial de ser grandes éxitos en la pantalla. Me ha costado de verdad porque tengo muchas historias que me estoy leyendo ahora que me están encantando, pero sí que es cierto que desde el punto de vista de un realizador de este tipo de animes o incluso de doramas, hay historias que se prestan más a ser un éxito actualmente que otras. Y de esto y de otras muchas cosas vamos a estar hablando hoy, no sin antes avisar que en este vídeo no va a haber spoilers. Voy a haceros un resumen más o menos de cómo van cada una de estas series, sin meterme mucho realmente en ellas. A los que estéis interesados en leerlas, los podéis leer en Manta, la mayoría de ellos ya tienen parte en español, porque ya sabéis que Manta está traduciendo poco a poco la aplicación entera al español, aunque hay algunas series por ahí que todavía creo que no están en español. Desde luego, si la queréis leer a lo último, tenéis que leerlos en inglés, pero bueno, ya sabéis que si no, con un poquito de paciencia, vamos a llegar a tener el mismo contenido en inglés y en español por parte de Manta. No voy a ponerme ahora de momento con ninguna otra aplicación, aunque estoy usando varias, por el mero hecho de que de momento no he visto ninguna que esté metiendo tanta carne en el asador como Ribi, que es la matriz de Manta, en el sentido de que Ribi está haciendo pequeños vídeos de animación ya sobre determinadas series. Por ejemplo, en el caso de Debajo del Roble, tenemos varias canciones oficiales de la historia de las novelas que fueron pasadas a animación con el estilo de dibujo del webtoon. Estas canciones las tenéis disponibles en YouTube, si estáis interesados luego os dejo los links abajo para que los podáis ver, y son vídeos en los que se muestra no solamente la calidad de la historia, sino la calidad que tendría el anime y lo interesante que sería sacar una historia como por ejemplo Debajo del Roble en animación, por no decir Desobedece al Duque si te atreves, o Adeline's Dark Night, o todas las que vamos a estar hablando el día de hoy. Sin más preámbulos, me meto en harina y nos vamos de verdad a empezar con una de las que Manta y Ribi le están metiendo como más cariño a nivel internacional, que es Desobedece al Duque si te atreves, porque es de hecho la primera serie de la aplicación de Manta que tiene manga oficial ya sacado, o sea que quiero decir que es físico. Y creo que lo han hecho por varios motivos. Uno, porque la historia es apasionante. Y dos, porque el estilo del dibujo también es increíble, la calidad que tiene el dibujo de esta historia es impresionante y también es uno de los manguas o webtoons más leídos dentro de las dos plataformas. Desobedece el Duque si te atreves trata precisamente de este duque que, por así decirlo, es medio monstruo. Y esta mujer, pues que se casa con él, pues como en la Edad Media, porque estas historias son de la Edad Media, son de la Edad Media europea. Se casan, pero ella no puede ver el rostro de su marido porque su marido tiene miedo de que ella le vea como él cree que se ve, que es básicamente como un monstruo, porque él cuando se ve en un espejo ve su lado monstruo y no ve su lado humano y piensa que todo el mundo ve solo su lado monstruo. Tiene miedo de que esta mujer pues se pueda sentir mal o le rechace precisamente por su físico, y por eso trata al principio de no mostrar su rostro o no mostrarse ante su mujer. Esto genera ciertos, pues os podéis imaginar, muchas cosas, pasan muchas cosas muy interesantes, algunas de ellas bastante graciosas, porque claro, ella poco a poco se va dando cuenta de quién es él. Al final, de hecho, no tardan mucho en destapar al duque, o más bien destapar la cara de ella para que pueda ver al duque, y pasan muchas cosas. Aquí en esta serie hay mucha trama política, mucha trama de misterio, mucha trama de fantasía, hay muchas tramas y por supuesto muchísimo romance, pero lo interesante de este webtoon en concreto y de esta historia en concreto es la calidad que tiene, no solamente la historia sino la calidad del dibujo. Yo creo que sería una muy buena manera de empezar, sobre todo también teniendo en cuenta una cosa, y es que si yo me vengo dando cuenta desde hace bastante tiempo, es que hay muy pocos animes o animaciones que estén enfocados en el público mayoritariamente femenino y que busca algo más que no sea tanto
shoujo, ¿vale? Aquellos que no estéis familiarizados con el término de shoujo, shoujo se dice a los mangas japoneses que están, por así decirlo, enfocados en un público femenino, pero un público femenino muy joven, en plan adolescente. Entonces, claro, aquí vemos un montón de historias que están pues de mujeres en secundaria, bueno, de niñas en secundaria o en bachillerato, o incluso alguna muy poquita esporádica de algún personaje que está en la universidad, pero en realidad son gente que está estudiando, y el público un poquito más adulto, como puede ser mi caso, pues llega a un punto en el que ya has visto demasiadas historias de esas, y además es que tú ya estás en otro punto vital y como que no te da, o sea, no te sientes ya tan atraído a determinados personajes, y ahí hay un poco de vacío, porque sí que es cierto que en lo que es el lado masculino sí que vemos que hay muchas historias de acción, también sí que es cierto que hay muchos shonen, que sería pues el enfocado en el público masculino más adolescente. Sí que es cierto que hay más, o sea, hay mucha variedad de shoujo y de shonen, también porque son públicos que tienen bastante más tiempo libre que un adulto, ¿no? Pero sí que es cierto que en Asia está bastante naturalizado el que también adultos puedan leer cómics. De hecho, los webtoons y los cómics se leen en el metro, y tú ves a gente de todas las edades leyendo cómics, porque no están quizá tan mal vistos no sé, desde el punto de vista occidental. No sé si os pasa también en otros países, pero por lo menos en mi lado del mundo, o dentro de la experiencia que yo he vivido como persona en este lado del mundo, pasa que cuando tú dices que lees cómics o que ves anime, ya automáticamente te ponen la etiqueta como de infantil, cuando tiene poco realmente de infantil. O sea, quien se haya leído Debajo del Roble sabe que Debajo del Roble no es infantil. O Desobedece al Duque si te atreves, o muchas novelas. No es infantil para nada. Pero bueno, tiene como ese estigma, ¿no? De este lado del mundo. Del otro lado del mundo, pues sí, hay también quizá determinado tipo de población cuando ya está muy obsesionado, ¿no? Todo este rollo también. Y esta enfermedad, que es la enfermedad de los otaku, que no tiene nada que ver con el término otaku que usamos en Occidente, ¿vale? Pero bueno, ya un día si queréis hablo de eso. En cualquier caso, como que no hay ese estigma tan claramente, y hay mucha literatura, mucho webtoon, mucho manga que está enfocado en público un poquito más adulto. En este caso, en las mujeres sería un manga yosei, y en el caso de los hombres un manga seinen, en el que ya pues estamos viendo cosas más adultas, ¿no? Pero sí que es cierto que esto no se lleva a animación tan habitualmente. Y yo creo que van a empezar a ver, gracias también a representaciones en anime de webtoon, como es el caso de Raeliana, que no sé si la habéis visto, pero Raeliana está en Crunchyroll, por cierto, de manera oficial. Podéis ver el anime oficial en Crunchyroll. Es también un webtoon, era un webtoon que también venía de una novela. Esperanzas tenemos, chicas, esperanzas tenemos. Y precisamente la historia de Raeliana, que también está dentro de un mundo de fantasía medieval, aunque sí que es cierto que Raeliana en lo que es el anime es un poquito más adolescente, en el sentido de que ambos son muy jóvenes, pero bueno, ya no es el tema de colegiala, y además ya pues en el medievo la gente crecía un poquito antes que ahora, ¿no? O sea, por la cuenta que les traía también, ¿no? Y hay bastante trama política, los dos personajes son increíbles, y en este caso también estos dos personajes tienen muchísimo carisma los dos. Ella es muy fuerte, es un personaje muy fuerte, él es un personaje muy fuerte también. Hay mucha trama alrededor muy interesante, no se quedan solamente en el romance como puede pasar con algunos shoujos románticos y demás. Y yo creo que de verdad, o sea, se lo podrían plantear. Es uno de los que yo creo que más se deberían plantear. Desobedece el Duque si te atreves. Vamos con el siguiente, que yo creo que sería muy interesante que representasen en webtoon, que es I became a true villainess, o me convertí en una verdadera villana. Perdonadme que de vez en cuando se me olvida el inglés. Que esta historia también creo que sería bastante interesante que pudiésemos ver animada. Entre otras muchas cosas, porque también el dibujo es muy bueno, porque yo de verdad, la verdad es que, y esto lo hablamos un poquito en el directo que hicimos con mi amigo Shoga Makusa, en el que estuvimos hablando precisamente de lo mal representados artísticamente que están algunos webtoon, de cómo hay algunos webtoon que no les dan el cariño que se merecen, teniendo en cuenta que son en su mayoría historias que están basadas en web novels
y que precisamente por eso pues uno tiene ya una representación en la cabeza estupenda y maravillosa, y que tú me hagas un dibujo que no es acorde con la calidad quizá que tiene la historia, pues choca un poco, ¿no? En el caso de Me convertí en una verdadera villana, es de verdad otro de los dibujos impresionantes que tiene. De verdad, los personajes son bellísimos todos, bueno, ya los podéis ver aquí. Y es una historia que, pese a que también tiene mucho romance, y tenemos aquí una especie de triángulo, aunque realmente no hay triángulo amoroso en realidad, es una serie que también cuenta muchas cosas, entre ellas como la redención de un personaje que, bueno, esta mujer, por hablaros un poco de la trama, esta mujer de pelo verde, que sigo yo un poco yo, el hecho de que le pongan el pelo verde a la gente es algo que me confunde un poco en este tipo de narraciones así un poquito más medievales, ¿no? Pero bueno, pelo verde, pelo azul y pelo amarillo, o sea, había que distinguirlos en cualquier caso, ¿no? El caso es que ella básicamente murió y reencarnó en una historia, porque esto se lleva mucho en Asia últimamente, el que haya un personaje que reencarna en la vida de algo, de una novela que leyó anteriormente este personaje. Y bueno, ha reencarnado en la villana, no ha reencarnado precisamente en la protagonista, ¿no? Y ella sabe que la villana fallece relativamente pronto dentro de la historia y acaba de morir prematuramente en su vida como humana, como humana en este mundo, y no quiere obviamente fallecer otra vez en otra historia, y menos en las circunstancias en las que ocurre la muerte de esta mujer en la historia original que ella leyó. Entonces ella lo que hace es cambiar, pero totalmente, teniendo en cuenta que ella sabe todo lo que pasa en la historia y ella sabe quién es, trata de mover los hilos para cambiar de una manera en la que su suerte no sea la misma. Consigue enamorar al rubio de la historia y básicamente se van a casar. Ella además es una Stern que dentro de este mundo pues como que tiene ciertos poderes de purificación y son seres bastante importantes, bueno, bastante importantes no, muy importantes dentro de la historia. Y cuando se van a casar tienen un ritual, así decir, una ceremonia muy importante en la cual si algo sale mal o si por ejemplo el novio falla, ella puede desbocar su magia y tener consecuencias fatales y fallecer en ese mismo momento. ¿Qué pasa? Que este Rubiales también está obsesionado con la que llaman la santa del grupo, que es, vamos a decirlo claramente, es la mala. Actualmente yo la odio. Bueno, no tanto así, bueno, sí, la odio un poco. Pero bueno, la mala de la película, que engatusa al rubio por celos, porque no le gusta que esta mujer, que nuestra protagonista le tenga a él como futuro prometido, como prometido en general, le engatusa, al final él llega tarde a la ceremonia y la muchacha casi muere. Entonces, para salvarla, tenemos a nuestro queridísimo amigo del pelo azul o del pelo gris, como lo queráis ver, que la salva casándose con ella y empiezan pues una historia que de verdad también, dentro de que no hay, o sea, hay romance, pero realmente no es un romance de entrada, porque ella obviamente no es que le amase, y aparte él era el protagonista original de la historia original que ella se leyó, entonces ella cree que esto es algo temporal. Y él, que es un archiduque, pues básicamente va a tratar pues de cuidarla y de tratarla bien, de tratarla lo mejor posible. Y sí que es cierto que poco a poco se va a ir enamorando de ella y van a terminar pues eso, una historia en la que los dos poco a poco se ve cómo se van acercando entre ellos, y aparte suceden muchas cosas alrededor, porque claro, tenemos toda la trama con el rubio, qué pasa con el rubio ahora, qué pasa con la santa, que no es tan santa, qué pasa con el duque, qué pasa con ella, porque la odia todo el mundo, pero de repente cambió mucho y ahora no saben cómo tratarla, qué es lo que va a pasar con sus poderes, qué es lo que va a tener que purificar, dónde. Es una historia apasionante, también con muchas tramas entre medias, muy interesante, y que el romance aquí pues nos lleva a engancharnos cada vez más y más de esta historia. Yo creo que de verdad sería también un puntazo que nos lo hicieran en animación. Creo que tendrían de verdad de sobra contenido para hacernos por lo menos 3 o 4 temporadas. He de decir que el webtoon no ha terminado, me estoy refiriendo a temporadas de anime. En anime ya sabéis que suelen ventilarse varios capítulos
de los webtoons muy rápidos o de los mangas muy rápido. Entonces, bueno, yo creo que sí que les daría por lo menos para 2, 3 temporadas o 4 incluso. Yo de esta me leí la novela, creo que tenéis, porque me parece que lo hice ya, un review de ella en el canal. Y bueno, creo que esta sería también otra gran opción. Luego, otra de las que creo que debería de ser sacada en animación es Adeline's Darkest Night, o La noche más oscura de Adeline, que trata de esta mujer y este hombre, maravillosos los dos, y ella, sin hacer spoiler, porque esto realmente pasa en la primera escena prácticamente, digamos que estos dos estaban casados en una vida pasada y él, no sabemos por qué, terminó asesinando a su mujer. Ella le amaba profundamente y básicamente no entendió qué es lo que pasó ahí ni por qué, y vuelve a la vida antes de que pasara todo esto, en el momento en el que prácticamente se acababan de casar, y decide que va a cambiar lo que pueda cambiar para que él no tenga que matarla. Y también para descubrir por qué pasó todo esto y qué es lo que hay detrás. Volvemos a lo mismo, esta es una historia que tiene un dibujo impresionante. Aquellos que no os lo hayáis leído, de verdad yo no os puedo recomendar suficiente este webtoon, porque no solamente es muy bonito a nivel visual, o sea, de verdad los dibujos son muy bonitos, aunque sí que es cierto que hay algunos capítulos que flojea un poco. De esto podemos hablar un día, puedo hacer un review más metiéndome en esta historia. Pero, aparte de lo que es el dibujo, la historia en sí es increíble, porque este hombre, o sea, hay mucha fantasía aquí también, ¿vale? Vamos a decir que tanto él como ella tiene poderes, pero él le enseñó a ella en la vida pasada y ella se ha traído a esta vida todo ese conocimiento y va a tratar de mover los hilos para actuar como lo que se creía que era desde el principio, que era como una especie de oráculo que iba a ayudar a este personaje pues, a cumplir los objetivos que tenía que cumplir. Es una historia en la que también hay mucho romance, aunque el romance os podéis imaginar es un poco tenso, porque ella ya sabe, o sea, le sigue amando porque sigue sintiendo un amor muy profundo por él, pero no puede evitar sentir recelos, o más que recelos, sentir cierto miedo, vamos a guardar un poco las distancias porque realmente no sé qué pensar de él, no sé si él me quería o no. Él, por su parte, se va a enamorar de ella muy rápidamente, o sea, vamos a ver cómo se va enamorando y vamos a ver también la dinámica que va a tener y cómo él también en sueños ve un poco de esa vida pasada que ya sucedió y ve a una Adeline totalmente distinta, porque Adeline cambia mucho su manera de actuar de la primera vez que vivió estos momentos a la segunda vez. Aquí hay una trama muy interesante de verdad detrás, no os puedo recomendar suficiente este webtoon, es maravilloso. Y la historia, he de decir que no me he podido leer todavía el libro, porque tiene libro también en Readly, porque no he encontrado la manera de conseguir capítulo a capítulo. O sea, por lo que he visto en Readly tienen como una especie de recopilatorio y no he podido básicamente conseguir el recopilatorio todavía y bueno, eventualmente me imagino que la traducirán igual que Debajo del roble, lo traducirán en inglés y me la podré leer, pero bueno, de momento estoy siguiendo el webtoon y la verdad es que me está fascinando, y precisamente porque creo que la historia es muy buena y que creo que también tiene todos los materiales necesarios para poder ser un gran éxito, porque también hay acción, hay intriga, hay mucha política también por detrás, hay romance, es muy tridimensional la historia, los personajes también son muy divertidos, hay unos personajes muy divertidos que también quitan un poco de la tensión, porque esta historia es un poco tensa. A mí esta historia cuando la empecé a leer me recordaba mucho al ambiente que hay cuando uno lee Debajo del roble, en el sentido de que parece que es una historia pues normalita, al principio según te la cuentan así dices y luego terminas obsesionado hasta morir. Bueno, pues esta según te la empiezas a leer pasa algo parecido, realmente te atrapa mucho y precisamente esa es una de las cosas que yo creo que hay que tener muy en cuenta en el caso de querer animar algo, ¿no? Si no te enganchan los primeros capítulos, animarlo va a ser muy difícil que te vayan a enganchar, ¿no? Y yo creo que de verdad esta tiene potencial más que de sobra, de verdad, más que de sobra, no la puedo recomendar suficiente.
Otra de las que creo que deberían de animar sí o sí es Lies Become You o Las mentiras... No sé cómo traducir esto, no sé cómo lo han traducido, ¿vale? Las mentiras se convierten en ti, no sé muy bien cómo traducir esto para que suene realmente, ¿cómo decirlo? Natural. De hecho, la primera vez que leí este título dije, what the fuck. O sea, no entendí muy bien. De hecho, tardé mucho en empezar a leer esta historia precisamente porque me echaba para atrás el título y no sabía muy bien a qué atenerme, pero un día de estos en los que dije, tengo algo de tiempo que matar, esta historia tiene un dibujo muy bonito. Sí que es cierto que esta imagen que he conseguido no es la mejor del mundo. Prometo cuando haga la review de esta historia poner imágenes mejores sacadas de la aplicación. Pero bueno, el dibujo era muy bonito y dije, bueno, venga, vamos a darle una oportunidad. Jesús, María y José. Cuando le di la oportunidad, dije, ok, ya me he enganchado. De hecho, creo que esta le di la oportunidad un domingo. Hay bastantes capítulos ya para que los podáis leer en inglés. Y me quedé enganchada, yo creo que hasta las 3 de la tarde. O sea, me desperté a las 7 de la mañana y de verdad, o sea, fueron horas en las que no podía parar. La historia es súper interesante. También tiene mucha historia de fantasía. Es la historia de ella que también empieza teniendo una vida muy dura. Porque no sé muy bien cómo explicaros sin haceros muchos spoilers esta historia. Pero básicamente estos dos no se encuentran de una manera fácil. Se encuentran de una manera bastante tensa. Y él la reconoce al instante porque ya sabía quién era ella. De hecho, la estaba buscando. Y ella todavía no recuerda, según empieza la historia, quién es él ni por qué él está interesado en ayudarle o qué es lo que va a pasar ahí. Es una historia de verdad... Es que no quiero haceros muchos spoilers porque de verdad quiero que la leáis también. Pero hay mucha magia detrás. De hecho, ellos al principio están en una zona donde no pueden hacer magia y luego se van en barco y según pasan cierta zona, ella empieza a ver la magia real y a ver que ella también tiene magia dentro. Hay mucha historia política detrás y hay muchas mentiras dentro de esta historia porque esta mujer básicamente vivió engañada toda su vida y cree que obviamente todo el mundo la va a engañar. Eventualmente se fía de él porque ve que él es sincero, pero él también se está guardando muchas cosas y el hecho de guardarse cosas hace que ella también tenga ciertos reparos y se pregunte si realmente puede confiar o no puede confiar. Entonces, es una historia también que merece mucho la pena de leer. Ya os digo que a mí me atrapó desde el primer momento. El dibujo es espectacular. Hay romance, hay intriga, hay mucha pasión. Esta es una de las series también más steamy, como la ponen en Manta. Hay muchísimas escenas que probablemente tengan que censurar y que censuran en el webtoon bastante, porque hay muchas escenas subidas del tono en esta serie, pero también tiene un motivo de ser y es que ellos dos cuando están juntos físicamente hacen que la magia del otro crezca y necesitan que su magia crezca por determinadas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, de verdad es una historia que recomiendo muchísimo, no puedo recomendarla más y que me parece que debería de tener un anime porque sería un pelotazo. Y os voy a decir una cosa y sí que es cierto que tiene sus aqueles y que, en fin, tengo muchas cosas que decir de esa cosa con la que lo voy a comparar, que es con Juego de Tronos. Las comparaciones son odiosas, yo lo sé. No es tanto Juego de Tronos, ¿vale? Pero sí. En el sentido de que tiene muchas de las cosas que tenía Juego de Tronos que hacía que la gente se enganchase. Tiene dragones, tiene mucha pasión. Tiene mucha gente que está pendiente del trono o que quiere mover los hilos dentro del trono. Y ya con eso, o sea, teniendo en cuenta el éxito que tuvo Juego de Tronos, aunque sí que es cierto que, en fin, me dejaré eso. Si algún día alguien quiere mi opinión sobre Juego de Tronos y el final os puedo hacer un vídeo al respecto. Pero vamos, que yo creo que esta serie tendría de verdad suficiente como para ser un pelotazo, no solamente a nivel animación, sino también a nivel incluso dorama, porque creo que esta es una de las que son más fáciles hacer en dorama, sobre todo con la calidad que tienen los coreanos de hacer dorama de fantasía. Por ejemplo, estoy pensando ahora en un dorama de fantasía como por ejemplo fue Alquimia de Almas, que si no lo habéis visto en Netflix, por favor,
Beth Alquimia de Almas es espectacular, y el nivel también que tenían ahí precisamente de mostrar estas escenas de magia hace que yo de verdad piense que una serie como Lies Become You podría hacerse perfectamente, o sea, pero perfectamente, y sería un éxito, de verdad, garantizado. Y vamos, como no, a la última y a la joya de la corona, que es Debajo del roble. Por Dios, por la Virgen, Manta, Ridi, Universo, estudios de animación, quien sea, por favor empezad si no habéis empezado ya. Porque es que esta serie, lo que está sucediendo en el mundo de manera internacional, esto es global, esto es que no se puede explicar con palabras la obsesión y las pasiones que despierta esta historia. O sea, yo sé que Suzy Kim lo ha pasado muy mal, que la pobre mujer ha estado que no podía más, que le ha venido 800 estreses, que luego le pasó todo lo que le pasó con las traducciones ilegales, que lo ha pasado muy mal la pobre mujer, que ha estado escribiendo a machacamartillo, que le pasó el COVID 2 veces, tuvo que cancelar capítulos durante semanas, nos tuvo aquí a palo seco, que estábamos todas, Dios mío, por favor, continúa. La pobre mujer lo dio todo para terminar la segunda temporada, dejó la pluma, yo creo que tiró la pluma el día que terminó y dijo, bueno, la pluma o el ordenador, dijo a la mierda todo, se acabó. Yo sé que lo ha pasado muy mal, yo lo sé, Suzy. Yo, Suzy, sabemos que lo has pasado muy mal, pero es que tu historia es demasiado buena. Entonces es que no, es que de verdad, o sea, es una historia que tiene todo lo necesario para ser un gran éxito en animación, en dorama, en película, en lo que se les ocurra, porque es que tiene todo lo que necesita una historia. Y esto no es Juego de Tronos, es que Juego de Tronos es a la enésima potencia. O sea, tenemos, para empezar, tanto que le gusta, es que sería de verdad un éxito internacional, tanto que le gusta a los americanos últimamente, a los estadounidenses, hacer un montón de historias sobre gente discapacitada o sobre gente diferente, con múltiples cosas como las que están haciendo ahora, que es que la verdad, o sea, ya sabemos la política que hay dentro de Estados Unidos ahora en Hollywood, que parece que es que no, les obligan a hacer determinado tipo de tramas. Aquí lo tienen, y lo tienen de una manera natural. Tenemos a Riftan, que dentro de las novelas, aunque no se vea tanto en esta imagen del webtoon, se nos lo pone como si fuera una persona de color, o sea, más bien tirando a mulato, lo que decimos en España mulato, o sea, una persona morena, muy morena. Y ella es una europea muy del norte, muy del norte, casi yo diría que es, no sé, de Escocia, porque es pelirroja con los ojos grises, cosa que de verdad, o sea, donde hay más pelirrojos con ojos grises es en Escocia del mundo. Ella es escocesa, él es, pues no sé, si no es de Oriente Medio, es español del sur, o es de Turquía, o de Marruecos, no sé, ya de por sí tenéis ahí a dos etnias. Dos etnias ahí. Ya tenemos dos etnias. Y además tenemos a un personaje como ella que tiene una discapacidad del habla. Me iba a decir física, pero en realidad no, es del habla, una discapacidad del habla. Ella es tartamuda. Nos plantean el tema que también está muy en boga y muy en boca de todos, que es el tema de los abusos por parte de los padres a los hijos. Y en el caso de ella, pues es una familia en la que ella fue abusada, y que precisamente es una de las causas de sus problemas de tartamudeo, de todo lo que le pasa a esta pobre mujer. Y a esta pobre mujer encima, o sea, es que le pasa de todo a la pobre. Y encima, Riftan, nuestro Riftan amado, que también ha tenido una infancia terrorífica, una infancia en la que si hicieran, por Dios, solamente con que hicieran un anime del punto de vista de Riftan, si quieren atraer al público masculino, ya lo tendrían a todo en la mano, porque no puede haber más acción y no puede representar a un hombre más hombre del mundo. O sea, un niño que ya desde pequeño ya estaba trabajando, haciendo cosas por la familia, o sea, una persona de origen muy humilde que gracias a su esfuerzo termina siendo caballero, y por A o por B encima le terminan engatusando, le terminan convenciendo para que se case con Maxi, que sí, la amaba muchísimo, ya la amaba desde siempre, pero bueno, las circunstancias en las que se casan,
y todo lo que eso conlleva, sin hablar, por supuesto, de todas las cosas que tenemos dentro de la historia de Debajo del Roble, porque hay dragones, hay monstruos, hay mucha política de por medio, hay intrigas políticas, hay enemistades entre ducados, reyes. Tenemos una escuela de magia en plan Harry Potter. Tenemos todo, esta historia tiene todo. Es que es como, de verdad, si no lo estáis haciendo ya, gentes de Reedy, de Manta, de lo que sea, si es que no tuvieron suficiente con que el vídeo precisamente de las 2 canciones de Debajo del Roble que tenemos en YouTube sean de las más vistas, que tienen un montón de comentarios, que es, de verdad, a mí me emocionó. De hecho, creo que fue Hechicera, me parece que fue la que me etiquetaste en esta publicación que había en Twitter de lo que parece un estudio que parece que va a hacer un anime o algo raro. No sé, no sabemos muy bien qué es lo que van a hacer Debajo del Roble. No sé si es oficial. No he visto en Reedy que hayan puesto nada, pero tenemos ahí ya gente interesada en hacerlo, así sea de manera autopropia. O sea, yo quiero hacer un anime, sé hacerlo, pues voy a dibujarlo. O sea, ya tenemos gente a ese nivel, precisamente porque esta historia genera tanta adicción, que es que es absurdo que no estén ya planteándolo o no lo hayan anunciado. O sea, anúncienlo ya. Dicho esto, parece que estoy haciendo el vídeo solamente para... Sí, lo estoy haciendo solo para que hagan anime de Debajo del Roble. No, pero es que de verdad, o sea, vamos a estar claros en la vida. Esta historia debería de haberse hecho ya. O sea, deberíamos, antes que Raeliana, que por cierto, sí, el anime es maravilloso, a mí me ha encantado. O sea, necesito que anuncien ya la segunda temporada en Crunchyroll. Por favor, Crunchyroll, Debajo del Roble. O sea, pedid los derechos ya. Sony, pide los derechos ya. Aquí lo digo, o sea, para quien no lo sepáis, mi marido trabaja en Crunchyroll. Ya lo ha estado pidiendo por ahí, porque también está enganchado. O sea, quiero decir, es algo que se podría hacer perfectamente y que de verdad no sé por qué no lo están haciendo. Pero bueno, sin enrollarme más, decidme abajo en la cajita de comentarios si vosotros haríais alguna otra serie de animación o de dorama o de lo que fuera, de alguno de los webtoons que os estáis leyendo, ponérmelo abajo en la cajita de descripción y así les pego un vistazo, a ver si también coincidimos en aquellas que dejé en el tintero, que no las he podido meter porque es que ella decía si no se me va a eternizar el vídeo y llevamos media hora. Señores, media hora, así que yo debería de empezar a hacer guiones. Hay a veces que me lo dicen, por cierto. El otro día vi un par de comentarios en los que me decían, esta mujer habla mucho. Sí, hablo mucho, es lo que ella hace, no tener guión. Pero decidme abajo cuáles son las series que vosotros creéis que deberían de ser animadas, cuáles os gustaría que a lo mejor hicieran un dorama, solo un dorama, porque pensáis que se podía hacer solamente un dorama o que quedaría mejor en dorama. No sé, comentadme cositas. Yo creo que podemos fantasear todo lo que nos dé nuestra imaginación en realidad. Y yo por aquí me despido. No sé si me va a dar tiempo a grabar otro vídeo hoy. Si no, nos vemos el domingo. Sí, el domingo sí o sí. Sí, yo creo que el domingo nos veremos. Estoy aquí pensando, quiero que se acabe junio. No sé si os habéis dado cuenta de que he repetido muchas veces a lo largo de los vídeos en las últimas semanas que quiero que se acabe este mes. Menos mal que se acaba ya. Y ya os voy a poder hacer contenido seguido, de verdad. De verdad. En fin, chicos, que se os quiere un montón. Que espero que tengáis un fantástico y maravilloso resto de semana. Yo voy a subir esto. Y si me da tiempo grabar otro vídeo. Y espero que lo disfrutéis muchísimo. Y cualquier sugerencia o lo que sea, ya sabéis, dejármelo abajo en la cajita de comentarios. Y espero, de verdad, lo deseo, en julio poder volver al Discord y hacer todas las cositas que tenemos ahí en el tintero que estamos planeando. En fin, no me enrollo más. Y aquí os dejo. ¡Chao!